Hola, en esta ocasión vamos a adentrarnos un poco a lo que es el periodismo digital y vamos a hablar de cómo es el discurso periodístico en este tipo de medios a través del hipertexto y la multimedia y de qué forma contribuyen a presentar la noticia no solamente desde otros formatos, sino todas las potencialidades que da Internet para poder desarrollar esta actividad. Vamos a comenzar retomando las características del discurso periodístico escrito que ya hemos señalado con anterioridad, como es la periodicidad, el lenguaje escrito, que el lector accede cuando lo requiere y tiene un seguimiento en el sentido de que hay una página inicial, hay un desarrollo y llega hasta la página final. Lo mismo pasa con un programa de radio o televisión. Tiene un inicio, tiene un desarrollo y un cierre, ese tipo de programación. Sin embargo, aquí en los medios digitales, un lector va a acceder o va a crear más bien su propia ruta de lectura, va a elegir qué es lo que quiere ver, si por el texto, por la imagen, por el video, y no hay una caducidad porque el documento está, mientras esté disponible la página, allí va a estar presente. En cambio, en una publicación escrita, al siguiente día ya es información que está desfasada y que pasa a ser como documento histórico. Entonces, pues en el caso del periodismo escrito, la prensa tiene un sistema discursivo muy específico conformado por signos lingüísticos, semióticos y gráficos, en donde tenemos diferentes tipografías, comillas, colores, la información se ubica en distintos lugares, se utilizan fotografías, caricaturas, diagramas, mapas y además el tipo de género periodístico le va a añadir determinados elementos de significación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando transitamos del periodismo escrito al ciberperiodismo? Lo que va a provocar es un cambio tanto de forma como de fondo, en el sentido de que Internet es un medio diferente, pero también complementario a otros medios de comunicación. Y en este tipo de plataformas, todo documento se va a transformar en un hiperdocumento, de hiper muchos o exagerado o demasiados a lo que viene siendo la forma en cómo ahora se va a desarrollar en las plataformas digitales lo que viene siendo un texto, cómo va a cambiar la estructura. En 1995 apareció el primer periódico mexicano, El Ciberespacio. Algunos estudios refieren que el esquema digital de la prensa responde aún con criterios editoriales de los medios impresos y solo hay como una especie de transposición de contenidos en plataformas electrónicas. Es decir, lo mismo que ves en el impreso aparece en los medios digitales. Sin embargo, yo creo que en los últimos 5 años más o menos, sí ha habido un cambio muy importante en la forma de estructurar las noticias en medios digitales, porque todavía en años anteriores, sí, lo mismo que aparecía en el impreso, lo podías ver en la pantalla. Y pues eso implicaba que no estábamos aprovechando lo que son los medios digitales. ¿Qué cosa es el hipertexto? ¿Cómo es que esta nueva estructura impacta la forma de estructurar las noticias? Pues bueno, un hipertexto es una página web que está escrita en un lenguaje HTML que permite proporcionar información o servicios y permite que esto sea a través de texto, de elementos visuales, sonoros o de animación. Entonces utiliza la multimedia o la hipermedia y permite la interacción con las audiencias o la interacción medio-audiencia. Entonces, aquí va a ser un tipo de documento cuyas características le van a dar una gran flexibilidad en comparación con el concepto tradicional de texto, porque la multimedia va a permitir trabajar con este tipo de lenguajes
el lingüístico, el visual, el sonoro e incluso el movimiento. Entonces, le va a permitir que se agreguen nuevos elementos de significación. Por lo tanto, este esquema hipertextual con el que opera Internet va a impactar en la forma en cómo vamos a estructurar el discurso periodístico, porque ahora se va a transformar en un discurso interactivo y multimedia y que va a romper con la lectura lineal que tenemos en un medio impreso, porque aquí vamos a poder romper la barrera del espacio en el sentido de que en nuestra pantalla podemos encontrar texto, imagen, audio y también video, además de que también se rompe la barrera temporal que nos da la radio y televisión, porque aquí el usuario determina hasta dónde quiere llegar su lectura y cuánto tiempo quiere dedicar a realizar esta lectura. Entonces, pues vamos a estar ante un esquema hipertextual en donde el usuario toma muchas decisiones y él es el que elige por dónde quiere comenzar, por qué nodo de información quiere comenzar, ya sea por la imagen, por el texto, por el video o por algún tipo de audio que podemos incorporar en nuestros textos y que van acompañándolos. Entonces, nuestras rutas de lectura se amplían los lenguajes y se amplían las formas de acceso a esta información porque ahora lo tenemos en vía sonora, en imagen y movimiento. Entonces, pues ya no va a ser un sistema lineal para el almacenamiento y la administración y la recuperación de información, sino que se vuelve multilineal en donde ya no hay una permanencia definida ni estructurada. Pueden hacerse incluso consultas en tiempo real y la producción y recepción del discurso se modifican constantemente porque conforme va llegando la información se van actualizando los datos. Y pues eso hace que estemos ante un discurso que se le llaman palimpsesto, que esto es que se va actualizando y se va modificando ese mismo texto y va generando nuevas actualizaciones. Entonces, ¿qué propiedades da los medios digitales al periodismo? Pues básicamente es que nos permite la interactividad. Esto es, puede recurrir a mecanismos que permitan el dejar un comentario, el recibir una opinión o que las audiencias puedan eh, intercambiar opiniones entre ellas mismos. Entonces, eso da lugar a una mayor retroalimentación. Asimismo, las noticias ya no son del día de ayer o del momento, sino que incluso hay estas famosas notas del minuto que hace que constantemente haya información fresca en los medios de información. También opera bajo el esquema hipertextual, esta idea en donde trabajan como una red de nodos, en donde hay un texto, hay enlaces, puede venir con una foto, puede venir con un video y pues hay diferentes, es como si tuviéramos los tres medios dentro de uno, es decir, incluye las características de la prensa, de la radio y la televisión, la parte lingüística, la parte auditiva y la imagen. Entonces, estos tres medios hacen convergencia dentro de los espacios digitales y como no hay el límite del espacio y del tiempo, nos permite dar la posibilidad de la profundidad, de ampliar la información a los lectores a través de la inclusión de enlaces documentales. La evolución de la prensa digital en México ha tenido 4 etapas. Primero fue una de repetición, en donde lo que veíamos en la edición impresa era lo mismo que aparecía en la edición digital. Después fue una etapa de enriquecimiento en donde se fue explorando estas potencialidades multimedia, hipertextuales o interactivas que dieron lugar a una total renovación de la forma de presentar las noticias en los espacios digitales, porque ya se utilizaba la multimedia, la hipertextualidad y la interactividad.
Y finalmente, pues ya hay una innovación. Se comienzan a crear nuevos discursos para estos cibermedios y como hay una alta competitividad, pues se busca mucho la creatividad en la forma en cómo se construyen los discursos periodísticos. Un estudio de 2010 ubica que en esa época existían 48 cibermedios y solo 15% estaba a la vanguardia de ser realmente un medio ciberperiodístico, porque el 70% contaba con algún recurso multimedia, entre los que sobresalían los videos. Posteriormente, un análisis de contenido de 24 portales de periódicos radicados en la Ciudad de México arrojaron también eh, resultados muy similares, en el sentido que el recurso multimedia más utilizado era la fotogalería seguida del video. Ramón Salaverría es uno de los mayores estudiosos del ciberperiodismo en España y cuyas contribuciones también se han retomado aquí en Latinoamérica. Él señala que la tendencia general es empleo de una estructura simple basada como en el uso de dos nodos, que es el texto y la imagen. Entonces, esto ya va a hacer que un producto sea multimedia porque ya hay dos lenguajes o dos formas de estructurar la noticia que convergen, pero que en Internet obviamente son otras las potencialidades también que podemos ir encontrando, por lo que la innovación se va a convertir en una constante en la práctica periodística online. Entonces, pues esto nos va a llevar a que los discursos periodísticos en los medios digitales funcionen con una nueva retórica y esta va a funcionar con las siguientes características, que es en primer lugar el esquema hipertextual. El esquema hipertextual que viene de hiper, que es muchos, y texto, que es de tejer o unir, vamos a ver cómo a partir de distintos nodos, que son estos elementos que van enlazados, conforman un esquema multilineal y están entrelazados. Aquí puedo yo tener un texto que incluye un enlace que me lleva a un audio y a su vez este texto incluye links que me pueden llevar a un video, a una imagen o incluyen algún software que le da movimiento. Asimismo, cada una de las plataformas me puede dar lugar a esquemas interactivos con mis receptores, como puede ser el chat, el correo, las redes sociodigitales. Y pues esto hace que un texto normal tenga un inicio y yo tenga que pasar a la página 2 y así llegar hasta el final. Pero aquí pues es una lectura multilineal. ¿Por dónde quiero comenzar? ¿Por el video, por la imagen, por el texto? Y a su vez, pues todos estos documentos quedan como archivos históricos de consulta para los demás. Son muy inmediatos porque aquí estamos teniendo una lucha contra el tiempo y están llegando incluso a revesar a la radio y la televisión. Asimismo, permiten la interacción, una interacción muchísimo más rápida y directa, porque en los medios impresos, pues era que así hicieras una carta al director, carta al lector, y pues bueno, de aquí a que se publicaba, o los medios audiovisuales, hacías una llamada telefónica y a ver si alguien te contestaba o entraba tu llamada. En cambio, en estos medios digitales hay una mayor posibilidad de interacción y de tener contacto con los productores de estos discursos. Además de que, como están trabajando constantemente con una actualización, van cambiando porque avanzan conforme van llegando la información. Asimismo, permite ver las transmisiones en tiempo real y como se rompe la barrera del tiempo y del espacio, permite la profundidad y con ello la contextualización. Entonces aquí un periodista se convierte como en un curador de contenidos porque vas eligiendo cómo vas a hacer los enlaces, qué vas a incluir de texto, de audio, imagen, cómo lo vas a interconectar y hasta dónde le vas a permitir llegar a tu audiencia y obviamente
tratando de que estos links contribuyan a explicar mejor una problemática. De allí que en los medios digitales trabajemos con nuestra pirámide invertida, pero también se intercambian con otro tipo de esquemas de trabajo, como puede ser la pirámide de tumbada o la pirámide de diamante. La pirámide de diamante de tumbada, consiste en que puedo yo tener una información muy básica, la información del minuto de un acontecimiento. Después, conforme va llegando la información, la voy aumentando, voy cambiando el texto y permito ingresar este nivel de contextualización para finalmente ya tener un trabajo más acabado, porque ya incluí entrevistas, ya incluí audios, incluí videos, incluí testimonios que fueron llegando. Entonces esto hace que sea como una pirámide de tumbada, porque va en estas etapas y lo voy trabajando conforme va llegando la información. Muy parecido también a la pirámide de diamante, que es la que nos permite trabajar con estas dos aristas, profundidad y velocidad. Como es la información de minuto, yo puedo lanzar una alerta. Después, una nota borrador, porque todavía no tengo información muy confirmada. Posteriormente, ya una nota más articulada con elementos contextuales para dar lugar a trabajos de mayor profundidad, como un reportaje o como artículos de opinión o editoriales. Asimismo, puedo enriquecer mi información con la interacción hasta llegar a darle a mi trabajo un sello personal de distinción que lo va a hacer diferente de otros medios y que también compito por la cuestión de la creatividad y cómo puedo hacerlo lo más novedoso posible. Entonces, esta nueva retórica me va a proporcionar nuevas oportunidades para contar noticias en función de estas dos variables, contextualización y profundidad, porque yo aquí puedo incluir sumarios, recuadros de apoyo, incluir enlaces, estadísticas, antecedentes, mandarte a la fuente original, y aquí el periodista pues se convierte en un curador o en un documentalista. ¿Qué tipo de enlaces podemos utilizar? Pues bueno, enlaces internos, que son la mayoría de los que se utilizan en los medios mexicanos, en donde tú hablas sobre seguridad pública y a un lado te aparecen notas relacionadas con, y son también notas de seguridad pública que puedes encontrar dentro de ese mismo portal. Otros que son externos, es decir, si son notas de seguridad pública y tiene que ver, por ejemplo, con estadísticas, las últimas estadísticas de los índices de violencia en el país, y te llevan a la fuente original, que es una estadística que encuentras en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces ya estás sacando tu usuario fuera del portal, por eso son externos. La gran utilidad de estos lenguajes externos es que te permite obtener credibilidad frente a tus audiencias, porque no te importa que salgan de tu portal, porque tú lo que te interesa es darles la información a la cual ellos pueden recurrir, aunque tenga que salir de tu portal. Por eso no todos los medios utilizan enlaces externos, porque trabajan con que la gente permanezca el mayor tiempo posible navegando en el portal. También puede haber links relacionales, que son como estas listas menú o sumarios que manejan muchos medios mexicanos, cronológicos, es decir, información anterior, contextuales, que es que te dan mayor información respondiendo al qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, algunos documentos como guías, actas, memorias, archivos, etcétera, o algunos que sean útiles para complementar la información de tu fuente, que son estos documentos atributarios, es decir, que te llevan a proporcionar mayor información u otros escritos de ese mismo periodista o autor de ese artículo. E igual también aquellos que incluyen los links de los sitios web que incluyes dentro de tu nota, del autor, o algunos materiales académicos o científicos, como pueden ser congresos, artículos y
pues ponencias o demás. En 2015, el periódico La Nación, que es de Argentina, obtuvo el premio como el mejor sitio de noticias en América Latina. Y te voy a comentar un poco por qué. Porque aquí tú puedes ingresar tus datos y registrarte en este periódico. Y la gran ventaja es que tú puedes elegir qué tipo de información te interesa y como que qué alertas te gustaría recibir, o que cuando tú ingreses tus datos entres al portal y aparezca lo que tú ya marcaste. Si tú eres un lector de deportes, entras al portal y es lo primero que te va a aparecer. No necesitas revisar toda la pantalla para buscar lo que a ti te interesa, sino que en automático puedes ir programando este tipo de información. Asimismo, si tú le das clic en el nombre del autor, te va a permitir obtener información de quién es ese periodista, qué otro tipo de textos ha referido o ha escrito. E igualmente, aquí dentro del texto también incluye estos enlaces referenciales en donde te puedes entrar y saber remitirte a notas anteriores y saber un poco más de las personas que aparecen mencionadas en esta nota. Asimismo, también te da, por ejemplo, te envía a enlaces externos, que eso también, como les comentaba, da mucha credibilidad en el medio periodístico, porque a este medio lo que le interesa es dar un buen servicio y no tanto que te mantengas fiel o te mantengas el mayor tiempo posible en este portal, sino que te ofrece información que está fuera de sus espacios. Aquí es un ejemplo de que lo que les comentaba, este es el periodista, te da dónde lo puedes ubicar en sus redes sociodigitales y qué otros textos ha escrito. Hasta hace algunos años, el portal de Al Jazeera era un portal que resultó para mí bastante eh, propositivo y bastante útil desde el punto de vista periodístico, porque te permitía ir ubicando por continentes la información y aparte, eh, pues te permitía eh, ir encontrando información interesante sobre los actores que aparecían en sus notas, ¿no? Entonces, pues la idea mucho de estos medios es tratar de darte enlaces documentales para poder ofrecerte la posibilidad de darte profundidad y contexto al momento de presentarte las noticias, ¿no? Igual también pasa este ejemplo con lo que es la BBC, que también va introduciendo estos enlaces que nos permiten ir complementando la información y la visión que se tiene de algunas problemáticas. Entonces, pues en el caso de Al Jazeera, como yo les comentaba, fue algo bien propositivo porque si la nota incluía nombres, países, organizaciones y demás, lo que hacía era incluir este tipo de etiquetas que hablaban sobre la gente, el país, la ciudad y la organización. Y si tú le dabas clic, te decían quiénes eran, el país Yemen, dónde estaba, la moneda, eh, la extensión, el tipo de gobierno, etcétera. Entonces era como una ficha muy sintética de la información que te daban y que me parecía que era una propuesta bien interesante para poder contextualizar la información. Lo mismo pasaba con las ciudades y con las organizaciones. Entonces, esto me parecía que era un plus para ofrecerle a la audiencia una información muchísimo más completa y más oportuna para poder comprender problemáticas que podrían ser complicadas, ¿no? Y entonces, pues son las formas en las que se hace un poco periodismo y que habría que estar revisando otro tipo de portales, no solamente mexicanos, para darnos cuenta
de que hay otras formas muchísimo más creativas y más ilustrativas y muchísimo más enriquecedoras y propositivas que los medios mexicanos. Y de allí que pues el reto sea tratar de hacer nuestros medios un poco más vanguardistas. Bien, hasta aquí dejo la explicación de cómo es este cambio del periodismo de los medios impresos al cómo opera en los medios digitales, el esquema hipertextual y cómo la multimedia también puede darle distintos elementos de significación y contribuir a explicar nuestro entorno. Muchísimas gracias.